farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas tardes y tal vez para otros muy buenas noches. Una vez más, como habitualmente estamos haciendo semana tras semana, en el primer ciclo de conferencias sobre geopolítica y la historia universitaria del Perú. En esta oportunidad tenemos un invitado amigo, por supuesto, también de Proyecto Patria y en este momento de la Universidad Nacional de Cajamarca. Por supuesto, enviamos saludos al rector Berardo Escalante Sumaeta, al decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cajamarca, el doctor Glicerio Delgado Vilches, y también, claro, al doctor Jason Vázquez de la Facultad de Ciencias Sociales, sin los cuales este evento no sería posible dentro de los marcos de la Universidad Nacional de Cajamarca. Como decía, tenemos un invitado importante, un invitado relevante en el análisis geopolítico sudamericano. Es pues Marcelo Ramírez, ¿no? Periodista de formación, experto en análisis geopolítico, conductor, director del tanque de pensamiento sudamericano de análisis geopolítico Asia TV y del canal, por supuesto, Humo y Espejos, que es parte del mismo emprendimiento que desde la hermana Argentina heroicamente vienen conduciendo y adelantándose incluso, diríamos, años, y por qué no decir hasta décadas, a los análisis convencionales, ¿no? Análisis no convencionales para escenarios no convencionales. Así alguna vez yo humildemente he definido la labor que heroicamente viene desarrollando junto a su compañera Ivonne Alves. Les enviamos un fuerte saludo acá un gran saludo, un fuerte abrazo desde Cajamarca, y sin más que decir, pues le damos la bienvenida. Bienvenido, Marcelo Ramírez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por darme esta oportunidad de poder hablar en un evento tan importante como el que estabas describiendo. Es lo mínimo que podemos hacer. Como ya mencionaba, señores, estamos en la cuarta conferencia del primer ciclo sobre geopolítica en la historia universitaria del Perú, ¿no? La primera universidad del Perú se funda hace bastante tiempo con la decana de América, San Marcos. Se han fundado un montón de universidades, facultades, pero nadie lamentablemente se ha dado la molestia de desarrollar un ciclo sobre geopolítica. Bueno, acá el invitado es el que tiene la palabra total. Marcelo, todo tuyo el escenario. Adelante. Bueno, muchas gracias una vez más. Y bueno, vamos a empezar esta charla. Un poco la idea era... perdón, este es el final. Ok. La idea era hablar un poco del orden internacional, de lo que puede venir, lo que es el orden internacional multipolar, pero básicamente me parece que a efectos de, tal vez no ser repetitivo y de agregar algunas visiones que creo que son interesantes, es analizar cuáles son los desafíos que se presentan. O sea, si no hablamos del orden multipolar, ¿de qué otro orden hablamos? O sea, nosotros conocemos un orden que está, podríamos decir, en una franca decadencia, pero viene con una decadencia que podríamos decir de alguna forma es un proceso visible, pero a la vez, como ahora van a ver en pantalla, no demasiado visible para las mayorías. En general hay una especie de delay, un retraso entre la percepción social general y lo que pasan los fenómenos en sí, ¿no? Vamos a tratar de hacer esto un poco ágil y rápido para que no sea demasiado extenso, pero bueno, las primeras señales que vemos del declive de Occidente
son básicamente, bueno, las económicas, financieras, militares y culturales. Esto lo vamos a tratar de dejar... Lo vamos a tratar de dejar más o menos así con los titulares, ¿no? Porque creo que todos sabemos cuáles son las señales económicas. La decadencia de Occidente lleva ya décadas, como financieramente y económicamente está siendo superado por este bloque emergente de países asiáticos y euroasiáticos. Y yo agregaría, tal vez lo menos conocido, es el tema militar, ¿no? Donde yo creo que el poderío de las Fuerzas Armadas occidentales hoy está, podríamos decir, tal vez algún escalón por debajo de lo que son potencias como Rusia. Si bien no hay un consenso total generalizado, al menos se podría asegurar, sin temor a equivocarse, que son similares, con la diferencia que mientras unos están en un franco descenso, los otros están en un franco ascenso. Y el otro aspecto donde es marcado, donde también es visible, pero donde el propio Occidente se niega a reconocerlo, es el aspecto cultural, ¿no? Todo esto creo que en general nosotros cuando hablamos nos lleva a hablar de las contradicciones propias del modelo capitalista. Hay un tema que, bueno, desarrollamos el otro día en una charla para el CREI. Si les interesa la profundización pueden ver ahí cómo fue este proceso, pero hablamos básicamente de una mutación del capitalismo desde lo productivo hasta la especulación financiera. Esto es algo que también, vuelvo a decir, creo que hay un consenso generalizado y marca una naturaleza expansiva y universal que tiene el propio sistema capitalista. La tuvo desde sus orígenes, pero cuando entramos en esta fase financiera y globalizadora, bueno, esto se ha acentuado mucho más y lo podemos ver, creo que en dos ejes principales, ¿no? Hay primero un objetivo claramente que es el de un gobierno de corporaciones. Esto parece a veces un poco conspiranoico, pero cuando miramos los hechos reales es muy cierto. Vemos cómo los tratados de libre comercio han proliferado durante los años 90, donde básicamente no había ninguna otra forma de avanzar que no fuera a través de esto. Los tribunales arbitrales también son una muestra de esa injerencia del poder privado. Tribunales como el CIADI, donde básicamente las empresas ganan siempre y los estados no tienen ninguna posibilidad de regirse. Las ONG como un factor de presión cultural, donde han reemplazado tal vez el papel que hacía la filosofía y la religión como guías espirituales del mundo, y desde ahí en más saltan hacia ser precisamente ese eco. Ahora, este mundo a veces nos puede parecer, bueno, interesante, con rasgos positivos. Es muy atractiva la tecnología y las ideas y sobre todo la forma en que se presentan. Ahora, también la pregunta que quienes promueven este tipo de ideas y quien promueve este modelo occidental, que es el que consideramos que está tratando de imponerse, porque el modelo global financiero, básicamente que conocíamos, empieza a agotarse, empieza a llegar a su fin y necesita producir una nueva mutación en un sistema que seguramente ya deberíamos cambiarle la denominación. Ahora, este nuevo sistema tiene algunas características especiales que vamos a ir repasando, ¿no? En primer lado, deberíamos preguntarnos si estamos todos incluidos en este modelo global. Básicamente es un modelo para quienes tienen dinero, ¿no? O sea, hasta ahora teníamos un capitalismo que de alguna forma podríamos decir que incluía a todos los que tenían dinero. Ahora estamos entrando en una fase donde se incluyen solamente a los que son megamillonarios o los que por lo menos son millonarios. Aquellos que son de clase media van a ver de alguna manera sus posibilidades, su nivel de vida recortado, pero drásticamente. Esto es lo que hoy estamos viendo en Europa, cuando nos enteramos que, por ejemplo, el Reino Unido proyecta para fin de año una caída del 7,75%
del poder adquisitivo, la más alta desde la década del 20, o sea, básicamente es la más alta en un siglo, nos damos cuenta lo serio que es la situación. O sea, uno de los países vanguardia y líderes del orden mundial anglosajón, va a presentarle a su propia sociedad una caída realmente brutal. Bueno, en esa circunstancia nos podemos imaginar qué nos va a tocar a los que ya estábamos algunos escalones abajo, ¿no? Hay algunas pistas. Zuckerberg dijo cuando presentó Meta que lo que se venía era, bueno, precisamente la virtualidad, que es una antesala del transhumanismo, ¿no? O sea, básicamente eliminar las limitaciones humanas, saltar por encima de todo lo que tiene que ver con la incapacidad humana de resolver cosas apoyados en la tecnología. Una especie de religión laica donde habría un futuro venturoso y un dios tecnológico que nos brindaría eso. Claro, Zuckerberg dijo algo que pasó desapercibido en su momento, que él creía que Meta era un modelo para 1.000 millones de personas, porque en definitiva el costo de los accesorios, equipos con los cuales uno se va a conectar, básicamente es un modelo para 1.000 millones de personas. Y ahí ya empezamos a tener un indicio de que este va a ser un mundo, la verdad, muy, muy selectivo. Pero no es lo único, ¿no? Ahí vemos el Centro de Innovación e Ingeniería para la Industria, que está situado en Matosinhos, en Portugal, y tiene una característica, son esos centros de desarrollo que de alguna manera nos indican cuáles van a ser las tendencias futuras. ¿Qué es lo que se está planificando desde los lugares más concentrados del poder? Estas son las expresiones y que van mostrando. A ver, perdóname. No sé, se de vuelta mi voz, el correcto delay. Decía, perdón. Esto se marca en lo que en el foro de Davos en una presentación se hizo muy conocida, esa frase de no tendrás nada pero serás feliz. Uno podía pensar que básicamente esto es una frase que, bueno, sensacionalista, pero que no tenía mucha importancia. Sin embargo, el director de estos centros vanguardistas, como decía, Sa Pinto, dijo que los jóvenes de nuestra época esperábamos cumplir 18 años para tener un coche. Era lo único que quería. Vosotros no queréis eso. Y es muy interesante ver cómo de alguna manera se proyecta a los demás qué es lo que quieren. O sea, creo que nadie ha consultado qué es lo que quiere el resto de la sociedad. Tal vez haya mucho de cierto que hoy los jóvenes no están muy sensibles, podríamos decir, con este concepto que tenían a las generaciones anteriores, como de tener un vehículo, y son más permeables a esto que les ofrecen, que hay servicios, transporte que os permitan desplazarlo de otra manera, cuidando el planeta. Y ahí desliza un tema que es importante. Volvemos de vuelta a ver si son casualidades o no. Esta semana, una circular del foro de Davos, esas recomendaciones que hacen para los gobiernos, habló de reducir la propiedad privada del automóvil. Uno puede estar de acuerdo o no sobre si deberíamos buscar otras alternativas de transporte, sobre lo que significa el automóvil, etcétera, etcétera. El problema es tratar de ver más allá. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Y nos están diciendo otra cosa, porque de hecho el mismo Davos sugiere caminar como alternativa, compartir o caminar. Y cuando uno empieza a preguntarse, yo recuerdo, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, hace 14 años atrás, cuando el que después iba a ser presidente, Mauricio Macri, llegó al poder, comenzó una feroz campaña de instalar bicisendas en la ciudad.
como básicamente la población resistía esa idea porque consideraba que no solo entorpecía el tránsito, no las usaba nadie, era, bueno, esto es así, pero la gente se va a ir acostumbrando con el tiempo, es el método del futuro, es lo que usan en los países desarrollados, etc. Bueno, pasaron 14 años, la gente nunca se acostumbró, las bicisendas se multiplicaron miles de veces, está toda la ciudad infectada, y uno decía, ¿para qué esto? ¿Por qué esta insistencia? Este gobierno neoliberal de corte de todos estos modelos que son tan caros a esta nueva propuesta de Occidente, que a mí particularmente no me gustan los términos de derecha-izquierda, pero usando esta categoría de derecha liberal, deconstructurada, moderna, es lo que presentaba como una solución. Y hace un año atrás, no, 2 años atrás, después se terminó interrumpiendo por la presencia precisamente de la pandemia, se lanzaba otra iniciativa, que eran las sendas peatonales. O sea, ya no alcanzaban las bicisendas, ahora íbamos a tener sendas peatonales además. Y en realidad lo que nos estaban anticipando es lo que ahora nos está diciendo Davos. Vamos a caminar. Pero Davos también nos agrega que, por ejemplo, los celulares los vamos a cambiar cada 5 años. Y ahí es donde uno también empieza a preguntarse, pero qué raro, ¿no? Porque el capitalismo debería fomentar el consumo. Hasta ahora estábamos, siempre cuando criticamos al capitalismo hablamos de una sociedad de consumo, una sociedad vacía que se expresaba a través del consumo de bienes materiales. Y ahora el mismo capitalismo nos dice, no, los celulares cada 5 años con mucho. No, el automóvil va a ser un lujo para los que solo lo pueden pagar. Y esto lo apoya una empresa como Audi, que proveyó de autos eléctricos precisamente a los participantes del foro. O sea, la misma empresa que promueve vehículos, auspicia y apoya a los que dicen que no hay que usar vehículos. Parecería una cosa bastante extraña, y han hecho un gran eje en la reutilización, lo cual volvemos de vuelta a lo que siempre nosotros planteamos, ponernos en nuestro espacio, el problema de la obsolescencia programada, como el capitalismo tenía esta doble cara de fabricar para que se rompa y se reponga rápidamente, y esto lo hagan las mismas empresas que nos hablaban de responsabilidad ambiental y de cuidar el medio ambiente, ignorando, los costos energéticos, económicos, más que esto traía. Bueno, esta contradicción entre esta contradicción que promueve ahora Davos es muy interesante, y no debemos olvidarnos que en Davos están concentradas las élites del poder. Ahí es donde expresan su modelo y su visión a futuro del mundo. Esta contradicción rompe con esa lógica capitalista de producir más para vender más, para tener más ganancias, rompe con la idea de la escala de producción. Rompe, yo creo que en definitiva, con la propia idea de existencia del capitalismo, y esto es lo que a nosotros nos cuesta ver, por eso hablábamos de un retraso al principio, porque en el prisma ideológico nos cuesta dividir y aceptar una sociedad donde la alternativa al capitalismo no sea el socialismo o un modelo fechado, podríamos decir, en el siglo XIX o en el siglo XX. Hoy el capitalismo se reinventa, pero no hacia el socialismo clásico, se reinventa hacia algo nuevo que puede ser mucho peor. Si nosotros consideramos que nos están promoviendo menor consumo, junto con la automatización acelerada por el desembarco de nuevas tecnologías, la desocupación masiva es el único resultado posible. No hay otra forma de imaginar el mundo futuro que no sea a través de crecientes índices de desocupación. A nivel general podemos encontrar burbujas, espacios geográficos determinados donde se pueda subir la capacidad laboral, la demanda laboral. Pero en líneas generales, uno ve el conjunto del planeta, no hay posibilidades, inclusive no hay muchas posibilidades para aquellos que no logran insertarse. A veces nos dicen, pero es que hay que estudiar carreras que tienen que ver con el avance tecnológico, pero seamos sinceros, ¿cuánta gente tiene espacio dentro de eso? Algunos llegarán, la inmensa mayoría va a quedar por fuera. Entonces, siguiendo este razonamiento lógico, nos encontramos con un proceso necesario de reorganización social, donde la asignación universal,
que es promovida realmente por esta misma gente. Es muy curioso, ¿no? El primero que empezó hace muchos años, creo que a hablar de estas cosas y de disminuir la jornada laboral fue Carlos Slim, el multimillonario mexicano. Y es raro que estas cosas nazcan desde las alturas y bajen hacia la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos saben hacia dónde vamos y saben que las tensiones sociales van a existir y van a ser crecientes, pero se necesita un tiempo como para poder reacomodar la estructura a este nuevo modelo que han diseñado. Este nuevo modelo creo que es iluso pensar que nos van a mantener en nuestras casas pagándonos una asignación mínima que nos permita lo esencial para sobrevivir. Para esta gente seríamos nada más que consumo vacío, consumo sin objetivo. Habría que sostener a cientos o miles de millones de personas para que no produzcan nada y tarde o temprano la explosión social va a llegar igual, porque esa gente no se va a quedar de brazos cruzados cuando sus condiciones de vida sean las mínimas indispensables. Si la asignación universal se trasladaría para un modelo igualitario que casi nos pondría al borde de una sociedad comunista, sería muy difícil de entenderlo viniendo de esta gente, porque no habría espacio básicamente para que se pueda hacer eso del nivel que ellos están acostumbrados. Y pensar que ellos, por su propia definición, por su propia decisión, van a intentar retrotraerse y generosamente compartir sus bienes con el resto de la sociedad, sabemos que esto no solo no es así, sino que a lo largo de las últimas décadas lo que hemos visto es al revés, un proceso de cada vez mayor concentración de la riqueza, inclusive agrandado, agudizado durante la época de la pandemia. Y esto lleva también a la necesidad de la reducción de los estados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mundo manejado básicamente por plutócratas. O sea, el Estado en algún momento cumplió la función de organizarse, pero hoy sus propias corporaciones son tan grandes y poderosas y disponen de tantas herramientas, e inclusive hasta de su propia capacidad para aplicar la fuerza, como son las empresas contratistas de mercenarios, que básicamente el Estado es una molestia, es un obstáculo para los fines que quieren perseguir. Entonces, se necesitaba, creo que una gran excusa para poder llevar a cabo un plan de reorganización de manera que no suene precisamente como lo que realmente es, que es la despoblación del planeta y la readecuación de sus organizaciones a los intereses de unas élites absolutamente reducidas. Esa clave fue el cambio climático, que curiosamente, fíjense, cuando esto empezó se hablaba del recalentamiento global, y se centró en que la causa era antropogénica, es decir, hay un problema enorme con el clima que va a destruir la propia vida en la Tierra por temperaturas extremas y que la causa la acción del hombre, por lo tanto esto debe ser evitado a toda costa, siempre dentro de mensajes apocalípticos y acuciantes, porque es dentro de 5 años, dentro de 10 años vamos a ver cómo van a desaparecer países porque van a crecer los mares por el derretimiento de los casquetes polares, etcétera, etcétera, lo que vemos todos los días. Sin embargo, eso no ha sucedido, a pesar de que el alarmismo sigue presente, y hoy nos van a decir, por ejemplo, que Europa está en el medio de una ola de calor. Sin embargo, por ejemplo, en la Argentina, en Buenos Aires, hemos tenido un verano y un invierno inusualmente frío. Antes de meternos en esto, creo que es importante hacer una pequeña reflexión sobre que esto en realidad, el calentamiento global y la causa del hombre como factor esencial que lo produce, es un acto de fe, no es un acto científico, pese a todo lo que se nos ha ido insistiendo, ¿no? Y esto aparte se aprovechó para dos cosas. Una, para generar un enorme negocio bursátil en su momento, que después no fue tan exitoso, pero bueno, el tema de los bonos verdes, donde las empresas podían contaminar a cambio de invertir en mejoras medioambientales. Y por otro lado, se produjo otra cosa más,
que tenía que ver con pisarle el desarrollo a los países que emergían como países competidores por los recursos con aquellos más desarrollados. El caso típico es la India, pero podríamos sumar a Nigeria, Bangladesh, países que tienen decenas o cientos de millones de personas y cuyo índice de natalidad es alto y hace que el país siga creciendo y que sea inevitable convocarlo a cualquier foro internacional para las decisiones. Si la India, en lugar de tener 1.400 millones, tuviera 50 millones, seguramente no sería tenida en cuenta y sería un país más pobre y olvidado. Sin embargo, es un país con armas nucleares y 1.400 millones de personas y tiene que ser sí o sí tenido en cuenta. Bueno, esto, para quienes están organizando esto, es un problema. La próxima, por favor. Todo esto es validado de alguna manera por el famoso IPCC, que es el panel del cambio climático, una organización súper prestigiosa creada por la ONU. Ahora, es prestigiosa, pero ¿alguien se ha fijado quiénes son los integrantes? En líneas generales, cuando uno busca información, no encuentra. Simplemente hay mucha información del panel de cambio climático, a lo sumo del presidente, pero después uno deja de saber quiénes lo integran. Si uno bucea y yendo a ver gente especialista en el tema, se va a encontrar con que, curiosamente, la mayoría de los expertos del cambio climático y todos los que toman las decisiones, básicamente, ni siquiera tienen ninguna relación con la climatología, con la meteorología o con nada que tenga que ver con las ciencias del medio ambiente. Son básicamente abogados, economistas, gente que está ligada más a los negocios y podríamos decir al poder. El actual presidente es este que están viendo en pantalla, Hoi-Sun Lee, un economista y, curiosamente, ex empleado de ExxonMobil. Y fíjense de dónde salen los que defienden la teoría esta de que el hombre causa el recalentamiento global y que esto va a ser de dimensiones apocalípticas. Y además es, hermano de Lee Hoi-Chang, un ex primer ministro surcoreano, y esto demuestra también desde dónde también se recluta la gente que ocupa estos puestos. El anterior a este, porque podríamos decir que, esto fue una casualidad, justo este hombre que era un economista ligado a una petrolera, por una de esas casualidades tuvo un ataque de conciencia y decidió denunciar lo que estaba pasando. El anterior fue Rajendra Pachauri, que fue un economista y científico climático. Pero el científico climático es una forma muy interesante, porque básicamente era un ingeniero y un economista. No sé por qué científico climático, pero se lo ha calificado así. Se le otorgó el Nobel de la Paz en el 2007, compartido con Al Gore. Al Gore, el vicepresidente de Clinton, es un personaje que está ligado precisamente a toda esta cuestión del cambio climático en los años 90 y ha sido un enorme impulsor de estas teorías. Y obviamente un enorme beneficiado con estas cuestiones. Vemos también que, este indio también ha pasado por los Estados Unidos y ha trabajado para el Banco Mundial. Pero, junto con Gore, han integrado la sociedad de una empresa que se llama Kleiner Perkins Caufield and Byers, que invirtió 4 millones en otra empresa, Glory Oil Limitada, que les permitió ganar cerca de $200 millones. ¿Qué pasaba con esta empresa? Esta empresa invertía, inyectaba dióxido de carbono en los pozos petroleros y con eso conseguía muy buenos rendimientos y muy buenos rendimientos económicos sobre todo. Esto se denunció, en su momento fue un escándalo, pero como suele pasar en estas cosas, tarde o temprano una investigación determina que en realidad no hubo nada ilícito y la cosa se fue esfumando. Otra de las cuestiones que se evaporaron en la conciencia colectiva fue los correos hackeados en la Universidad de East Anglia, donde hubo al menos 10.000 correos, no uno o dos científicos, al menos 10.000, algunos hablan más, de correos
de científicos que coordinaban entre sí la manipulación de datos para que sus trabajos fueran en consonancia con lo que se planteaba sobre el recalentamiento climático y la acción del hombre. Si sus trabajos indicaban esto, tenían generoso financiamiento. Si su trabajo indicaba lo contrario, iban a ser silenciados y obviamente nadie los iba a financiar. Esta situación tomó estado público, pero como tomó estado público se fue diluyendo y nadie más se preguntó cómo podía ser que quienes trabajaban en las cuestiones de cambio climático se pusieran de acuerdo entre ellos para acomodar los datos para que los resultados sean los que necesitaban. Este muchacho, Rajendra Pachauri, en la próxima diapositiva, en esta diapositiva que estamos viendo, finalmente murió por un problema cardíaco y tuvo su ocaso, podríamos decir. Uno podía imaginar que fue precisamente por los escándalos, cómo había hecho su dinero, cómo había trabajado, sus relaciones, etc. No. El escándalo fue precisamente una denuncia de acoso sexual, una de las políticas en boga actualmente. Y es muy curioso que ha sobrevivido a un escándalo por las cuestiones económicas, pero no pudo sobrevivir el escándalo de una denuncia de agresión que tampoco supimos nunca realmente si se comprobó o no, solamente cayó en el famoso Me Too y fue una de las tantas políticas señaladas en ese sentido. Hay una cosa que es real, el clima cambia por su propia definición. O sea, el clima es precisamente cambiante, por su naturaleza es cambiante. ¿Hacia dónde? ¿Hacia calentarse o no? No sabemos bien. Hay científicos rusos que opinan que en realidad estamos entrando en una mini era glaciar. Otros opinan que el efecto invernadero en realidad no es producido por el dióxido de carbono, que en realidad debería ser un efecto contrario. Hay muchísima, infinidad de hipótesis sobre esto. Lo único que uno podía extraer como una conclusión más o menos real es que no está probado que sea la acción del hombre y es altamente probable que tenga que ver con la función, la variación de los ciclos solares y otros fenómenos que son naturales, y los valores hoy que se encuentran de concentraciones de dióxido de carbono son equiparables a los que hubo en otras épocas en la Tierra y en épocas donde la industria obviamente no estaba desarrollada, por lo cual no podía ser la culpa. O sea, todo es un edificio bastante insostenible. Pero hay algo importante, que la emergencia climática es el comodín, es lo que permite determinar que hay que tomar medidas en contra del sentido común y que pueden ser muy dolorosas en lo económico, en el nivel de vida, en el desarrollo de las naciones, porque hay un bien superior a proteger que es el de la tierra. Obviamente, si el causante es la acción del hombre, cuanto más hombres vivan, más problemático va a ser el tema. Por lo tanto, es probable que se reduzca la población. Todo esto necesitaría básicamente un cambio cultural, ideológico, superestructural, que permita la implementación luego de las políticas. No es casualidad que simultáneamente que se desarrollaba esta idea, se echó a mano a una serie de ideas, ideologías, que venían existiendo desde hacía varias décadas antes, pero eran casi, podríamos decir, marginales. Si bien hoy nos parece el feminismo, el tema de género, todas ideas masivas, sobre todo en Occidente, donde tienen mucha presencia, si uno trata de ubicarse a aquellos que son un poco mayores en los años 80 o los años 90, se darán cuenta que esto en general no era ni siquiera un tema, era un tema de grupos muy marginales, grupos minoritarios. Y estas ideas que toman fuerza en el mismo momento con el apoyo precisamente de los sectores más poderosos de la economía que responden a los intereses de esta élite, tienen todos un común denominador que es la despoblación. Si uno ve todo lo que se está impulsando últimamente, desde la promoción de
minorías sexuales, el aborto, la eutanasia, si uno a esto le suma la vida en solitario, el modelo no familiar, todo tiene que ver con que haya menos seres humanos, que haya menos población en la Tierra y además, bueno, entre otras cosas, generar individuos más fáciles de manipular. Para esto fueron generando algunos neologismos, como es la cultura de la cancelación, donde es muy interesante porque se elimina la figura molesta. Cuando hay alguien que dice algo que a mí no me gusta, simplemente se lo cancela. Es una especie de muerto civil, muerto en vida, que no tiene más derechos a opinar, no tiene derecho a presentar pruebas, no tiene derecho a nada, porque es un promotor de un discurso de odio y que no merece otro destino que el de la cancelación. Y a la vez, simultáneamente, se ejecuta un proceso de dinamitación de los valores tradicionales y patrióticos porque son enfrentados con estas ideas. Fíjense que, por ejemplo, ha desaparecido de Occidente la idea de Dios y se ha reemplazado por esta cuestión de la más efímera, más difícil de entender, de la madre tierra, la Pachamama, la naturaleza. Cada uno le pone el término que quiere. Lo importante es salir de la concepción de las religiones organizadas y meterse en algo que vendría a ser como una idea de algo superior hecha a medida de cada consumidor y que por otro lado, curiosamente, desde la pretendida racionalidad atea que descree de la existencia de Dios por ser un fenómeno no natural, promueve a la vez la idea de una conciencia planetaria, de la propia Tierra, que es bastante difícil de encajar en esto último. Pero de todas formas, bueno, pasa a ser algo absolutamente prioritario para salvar la humanidad. Hay algunos estudios. ¿Por qué ir por este camino? ¿Por qué no repartir la riqueza entre toda la sociedad, entre todos los pueblos, tanta gente necesitada? Bueno, nos encontramos con que hay algunos estudios que indican que mínimamente para poder implementar estas nuevas ideas se necesitaría multiplicar por 5 la cantidad de minerales y de energía extraída, lo cual obviamente produciría un impacto medioambiental y podía afectar las reservas de energías y de minerales, aunque no todo el mundo tampoco está de acuerdo con esto. Algunos dicen que el planeta sí tiene capacidad para hacer eso, se podría hacer en forma ordenada, sin destruir al planeta en el intento, simplemente lo que no hay es voluntad política. ¿Por qué? Porque la voluntad política se inclina por la segunda solución, que sería bajar la cantidad de consumo. Para bajar la cantidad de consumo hay una sola forma, que es bajar la demanda. Si no hay demanda, el consumo va a caer. Simplemente esto se puede hacer de la manera más efectiva, subiendo los costos, dejando que consuma aquel que pueda pagar. Si hoy vemos lo que está pasando en Europa, lo vemos claramente, el 500% de aumento de la energía eléctrica en los últimos 12 meses en Europa, es una muestra muy clara de quién va a consumir y quién no va a consumir. Va a consumir aquel que lo pueda pagar. Simplemente es porque no hay capacidad de consumo. No todos vamos a poder consumir como un Bill Gates. Como no todos vamos a poder pertenecer a estas élites. Y estas élites no tienen ninguna intención de bajar sus hábitos habituales de consumo. Simplemente lo van a hacer eliminando el consumo que no les beneficie. ¿Quiénes son los que no les benefician? Aquellos que no producen nada. Básicamente lo que estamos haciendo es eliminando grandes sectores de la población para garantizarle a aquellos integrantes de las élites simplemente la capacidad de regir el mundo y seguir manteniendo sus hábitos. Entonces, ese sistema que cambió desde lo productivo a lo financiero necesariamente va a tener que redefinirse y pasar a algo nuevo, porque ya no va a tener más la lógica del capitalismo, que la explotación del hombre por el hombre, de la plusvalía y de la producción a escala. Todas estas características van a desaparecer. Y lo que esto puede parecer muy utópico, cuando uno va leyendo las señales que vienen dando desde los poderes, como es el caso de Davos, pero
uno puede remontarse a lo que quiera, básicamente, y va a encontrar siempre las señales en el mismo sentido. Claramente la decisión está tomada para dónde van a ir. ¿Quiénes son los enemigos de este modelo? Y acá es donde empezamos a entender por qué también pasan las cosas que pasan en la geopolítica. Son las naciones que no aceptan las ideas que se vienen promocionando con fuerza desde los 90, aunque algunas corrientes esto lo sitúan mucho más atrás. Quedémonos con esta fecha que es la más fácil de comprender en líneas generales. Las naciones altamente pobladas, con alta densidad de población. Siempre saco el caso de Nigeria, que va a ir para mediados de este siglo, fines de este siglo, para 400 millones de habitantes. Es una muestra de cómo un país puede ser poderoso en función de su cantidad de habitantes y cómo de alguna manera es necesario combatir esto. Esto no es algo nuevo. Kissinger en los años 70 ya lo había proclamado y había advertido que los desafíos para la seguridad de Estados Unidos, en ese momento no existía esta idea de globalistas, sino básicamente de los Estados Unidos, se hablaba en nombre de los Estados Unidos. Y creo que Kissinger, cuando llama ahora a negociar con Rusia, y quedan 2 meses, dijo en su momento, para poder hacer esto, creo que tiene que ver con que Kissinger es todavía de la vieja escuela de las naciones en conflicto y no adscribe a este modelo globalista que es mucho más radical que lo que conocimos hasta ahora. Los patrones culturales firmes que tienen muchas naciones o muchas culturas tampoco se adaptan a esta situación. Fíjense, por ejemplo, lo que pasa con el mundo musulmán, lo que pasa con los rusos, lo que pasa con los propios chinos. Son naciones o conjuntos de naciones que tienen características culturales que los hacen bastante impermeables a las ideas occidentales, a estas nuevas ideas. Son rechazadas, inclusive en África el rechazo es bastante común, y en muchos pueblos de nuestra región también sucede esto. Tal vez en las grandes metrópolis que están más expuestas a la propaganda se aceptan mejor estas ideas, pero en general en el interior de los países, en las ciudades chicas, en el campo, la resistencia es muy grande a estas ideas. Pero bueno, se sigue instalando y esto se hace sobre la base de otra cuestión, que es la reducción del debate. Hoy no se argumenta, como vimos con el tema del cambio climático, pero lo podemos haber visto con el tema del feminismo, en su momento lo vimos también con la economía, con la escuela de Chicago y demás. Cada vez hay menos debate y últimamente ya directamente no hay debate. La discusión se transforma en emocional. Yo adscribo a una idea no en función de los argumentos, sino en función de la idea en sí misma. Y además, no solo yo adscribo esa idea, sino que quien me contradice lo califico de un proveedor de un discurso de odio que debe ser cancelado, lo que mencionaba al principio. O sea, es un odiador, esto lo deben estar escuchando cada vez más, que debe ser cancelado, que simplemente no hay que escucharlo. Entonces, con eso, lo que sucedió, básicamente, se eliminó la discusión, se eliminó el debate y ya no sabemos cómo o de qué manera podemos contraargumentar algo, porque cualquier cosa va a ser calificada de misógina, de machista, de heteropatriarcal, de lo que se les pueda ocurrir según sea la ideología que uno en su momento ponga en duda. También es importante para comprender que este proceso no parte de nuestra imaginación, sino es un hecho concreto y real, es el alineamiento de todos los factores de poder que hoy encontramos en una sociedad, empezando por las ONG y los organismos internacionales, que hoy vemos el papel de la ONU, es realmente triste, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, organizaciones que en algún momento eran sinónimo de transparencia y un ejemplo que deberían seguir otros países, se han ido degradando y se han puesto al servicio de la industria farmacéutica, de la industria educativa, del entretenimiento, o simplemente de estas nuevas ideologías que se han ido infiltrando sin que nunca se plebiscitaran, sin que nunca se haya consultado a las sociedades, ni en sus países de origen, ni en ningún lado. Básicamente, de golpe, las Naciones Unidas empiezan a promover determinadas políticas sin que nadie se atreva a contradecirlas, sin que nadie las haya plebiscitado. Esto llevó a que en el 2018, creo que fue,
Trump y Putin, junto con 13 países más, pidieron que las Naciones Unidas deje de redactar los documentos en forma ambigua para que después se presenten los mismos como apoyos explícitos a políticas que nunca habían sido aceptadas por las propias Naciones Unidas. Es decir, se redacta precisamente en forma ambigua para después hacer pasar esas resoluciones que no tenían el consenso para tomar determinado rumbo, como que sí realmente son imposiciones de las Naciones Unidas que deben ser aceptadas por los países y por los organismos internacionales que luego van a condicionar todo. Porque, por ejemplo, uno pide un crédito al Banco Mundial, al BID, al FMI o a la organización que uno ya casi se le ocurra, y se va a encontrar con que, por ejemplo, están condicionadas a las políticas de derechos humanos de las naciones, traducido esto en básicamente su visión de los nuevos derechos y cuál es su aceptación en el país. Entonces se niegan créditos por infraestructura simplemente porque la visión de determinado grupo, de determinada sociedad, no se corresponde con la que en Washington o en algunas partes de Europa se cree que deberían ser. Y como ahí estamos mencionando, la justicia, la clase política, los medios de comunicación, el entretenimiento y hasta la propia academia, que están en las universidades, son testigos de esto, se alinean rápidamente con esto, a través de lo que yo acá denomino la política del palo y la zanahoria. Es decir, si vos apoyas estas ideas, tenés presupuestos, tenés apoyo, tenés menciones honoríficas, tenés todo tipo de distinciones. Si te pones en contra, básicamente pasas a ser alguien invisibilizado, perdés el financiamiento de tus proyectos, perdés cualquier posibilidad de ascenso, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil mantenerse cuando se empieza a poner todo en contra. En lo que es estrictamente la geopolítica, también debemos considerar que hoy priman las divisiones internas entre las naciones. Si bien vemos un enfrentamiento básicamente hoy entre naciones, Estados Unidos, la Unión Europea, las naciones que componen la Unión Europea, contra Rusia, China, Irán y otros países díscolos, tenemos que también ver que hay una pelea de fondo que se ve internamente. En Estados Unidos ha sido muy claro con la elección de Trump. Hay una lucha que algunos pueden definir como capitalismo productivo versus capitalismo financiero. En el caso de Trump se habló mucho de eso al principio de su mandato, pero también se puede definir como un tradicionalismo contra un globalismo cultural. ¿Esto qué significa? Significa que hay un choque civilizatorio, hay visiones contrapuestas de lo que es el mundo. Ya no hablamos solo de una cuestión económica y de negocios, sino que además hay una visión de cómo debería ser el mundo, de cómo debería ser la vida sobre el mundo, cómo deberíamos organizarnos los seres humanos, de la idea de trascendencia, etcétera, etcétera. Esto hace que sea mucho más difícil la resolución y que se infiltre dentro de las naciones este debate. Entonces, cuando uno habla, dijimos de Estados Unidos, pero si uno menciona, por ejemplo, a Rusia, se va a encontrar con corrientes liberales, pro-occidentales, que colisionan con las ideas en general que lleva a cabo el gobierno de Putin, y que ahora, en función de la situación en Ucrania y prácticamente de esta guerra contra la OTAN, se ha permitido extremar y se empiezan a ver claramente cómo los sectores eurocenistas, nacionalistas, tradicionalistas empiezan a desplazar a los sectores liberales pro-occidentales que han quedado expuestos. Pero esto se repite, yo creo que en cualquiera de nuestros países, cualquiera que se mida hacia adentro, va a ver que en nuestros países están estas dos corrientes enfrentadas, con distintos nombres: izquierda caniche, progresismo, izquierda caviar, cada uno le pone el nombre que le parece, pero básicamente todos sabemos de qué estamos hablando. Según predominen unos u otros, tenemos distintas corrientes. El globalismo cultural se ha impuesto dentro de los países de la OTAN y sobre todo de Estados Unidos, y ha conformado un bloque que se enfrenta con aquellos que predominan con otras costumbres. Fíjense que a medida que va avanzando el tiempo, vamos viendo cómo empiezan a emerger algunas divisiones en lo que tiene que ver con el mundo
más radicalizado, podríamos decir. Y ya se hace explícita las posiciones en contra de muchas de las ideas que imponía Occidente desde Rusia o desde China, porque ya no hace falta buscar un consenso ni simular aceptar determinadas políticas, porque ya el enfrentamiento está dado. Y esto también se entronca o tiene que ver con lo que conocemos al clásico enfrentamiento geopolítico, histórico, del conflicto entre naciones. También se da los conflictos con los poderes no territoriales. Estos poderes no territoriales son aquellos que podemos mencionar como las élites, que difícilmente uno las puede localizar geográficamente en algún lado. El hombre de la tierra contra el hombre del mar, la tradición contra la modernidad, son todas formas de, yo creo, de manifestar lo mismo. Básicamente lo que vemos es un conflicto civilizatorio que, como decía, supera las categorías económicas y utiliza todo tipo de mecanismos, guerras híbridas o irrestrictas, y esto tiene que ver que es una guerra en todos los planos, en muchos planos inclusive de la vida civil, que nosotros ni siquiera lo percibimos, son planos de enfrentamiento de orden militar, podríamos decirlo, y como dicen los amigos rusos, es una guerra por la supervivencia. El que pierde simplemente va a desaparecer. Como conclusiones, podemos definir que realmente hay un cambio de modelo en marcha y una reacción. El cambio de modelo es del capitalismo financiero a este nuevo sistema, neofeudalismo, como le queramos llamar, no está muy definido, no sabemos exactamente a dónde nos llevan, pero nos llevan a este modelo donde va a ser todo virtual, va a ser todo automatizado, pero va a ser para muy pocos, y donde va a haber que eliminar buena parte de la población para poder efectuarlo. Por otro lado, hay una reacción de quienes ven un capitalismo más clásico, más productivo, unido con otros sectores que de alguna manera también tienen otras ideas que tienen que ver con las cuestiones de trascendencia y de espiritualidad que han desaparecido de este modelo occidental, que además la espiritualidad lo termina llenando con esta cuestión tecnológica llevada a la categoría de Dios. El papel del Estado va a ser clave. Quien controla el Estado es el que va a definir las reglas de juego. Si el Estado desaparece o si el Estado es reducido a una administración local municipal, básicamente habrán ganado las élites, porque ellos sí tienen su capacidad para imponer sus políticas, y la forma de resistencia a eso es a través de un Estado presente, que esto no tiene que ver con un Estado que tiene que ser gigantesco y fofo, tiene que ser un Estado eficiente. Después podremos discutir las dimensiones y a qué aspectos debe enfocarse, cuáles son prioritarios y cuáles no. Pero lo importante es que quien toma las decisiones, quien ponga las reglas de juego, sea el Estado, y el Estado sea representativo de la voluntad popular y no de esta democracia, podríamos decir, liberal, partidocrática, que simula respetar la voluntad popular, y cuando vemos las acciones nos damos cuenta que no es mucho de esta manera, ¿no? El agotamiento de Occidente en todos los campos, como decíamos antes, culturales, militares, económicos, financieros, tecnológicos, donde uno vea está siendo superado, agota los tiempos, está cerrando la ventana de oportunidades que tiene Occidente de frenar este proceso de rebelión y redirigir esto hacia sus planes originales. Nosotros podemos haber visto hasta el 2015, 2016, un modelo globalista que se imponía en todos los órdenes. La llegada de Trump produjo ruidos en la línea. Trump no era exactamente eso, el plan era otra cosa, nos puede gustar, no nos puede gustar sus métodos, sus formas, pero básicamente respondió a otro modelo. Y ese modelo hizo un freno de 4 años que fue muy bien aprovechado por Rusia y otros para prepararse para lo que iba a venir y que es lo que hoy estamos viendo.
Hay un informe reciente de la corporación RAND, un think tank de los Estados Unidos, tal vez el más influyente, uno de los más influyentes de todo Occidente, que dice que Estados Unidos tiene un plazo de 2 a 5 años para poder detener este cambio de modelo. Luego de eso, China y Rusia se van a considerar, tal vez con mucho esfuerzo podrían llegar a extenderlo hasta los 8 años. O sea, básicamente, pensando que estamos en el 2022, esto, antes de que llegue la década del 2030, va a ser resuelto de una manera u otra. Uno de los modelos va a ser predominante. No estamos ante un cambio de siglos o de décadas, como ha pasado en otras etapas históricas. Estamos viendo la caída de un modelo anglosajón predominante por siglos, la caída o la mutación del capitalismo también anglosajón, financiero, especulador y demás, por algo nuevo. Está por definirse qué va a ser, si va a ser mejor o peor, o hacia dónde va a mutar, ¿no? Esto creo que queda claro cuando vemos como Occidente no para de abrirle frentes a Rusia y a China, Ucrania, Nagorno-Karabaj, Kosovo, Taiwán, y podríamos sumar Mali y otros lugares que sucesivamente se van transformando en puntos de choque, donde Occidente intenta de alguna manera frenar eso. Y por último, ya como para cerrar esta charla, me gustaría llamar la atención sobre un proceso que se ha ido olvidando, se ha ido, podemos decir, soslayando de alguna manera, que es el tema de la guerra nuclear, porque se ha confiado mucho en lo que fue la guerra nuclear durante la Guerra Fría, donde se estimaba que la destrucción iba a ser tan poderosa que no iba a dejar nada en pie, el mundo se iba a extinguir, la raza humana se iba a extinguir la vida sobre el planeta Tierra. Por lo tanto, era tan horroroso el resultado que nadie iba a implementar eso. Hay analistas que han hecho trascender de Rusia, y en Estados Unidos también hay algunos sectores que piensan lo mismo, es que una guerra moderna no necesariamente tiene que tener este resultado. Primero, los cálculos están hechos en base a más de 15.000 armas nucleares que tenía cada una de las potencias. Hoy Estados Unidos y Rusia tienen alrededor de 5.000, y el resto entre todos no llegan a 1.000, o sea que básicamente hablamos de una cantidad muy inferior. Armas nucleares en líneas generales mucho más eficientes, en el sentido de que al producir y transformar en energía explosiva todo el contenido de fisión, lo que nosotros conseguimos con esta explosión es aprovechar todo el material radioactivo y de alguna manera evitar tanta secuela radiológica en los lugares donde se produzcan las explosiones. Si a esto le sumamos la posibilidad de un ataque inicial que destruya por lo menos la mitad del arsenal enemigo y muchas armas que no lleguen a y demás, lo que nosotros nos podíamos llegar a encontrar con que es más que viable la posibilidad de que sí sobreviva una porción de la población. La inmensa mayoría seguramente sería arrastrada después por las consecuencias posteriores, porque imaginemos las grandes ciudades sin electricidad o sin agua, cuál sería la suerte de sus habitantes, ¿no? ¿Cuánto tiempo se puede resistir en esas condiciones? O sea, la gente que moriría en un ataque nuclear, hay un cálculo que hace un especialista ruso, que Rusia no tendría, aún haciendo un ataque exitoso con Estados Unidos, con todo su arsenal nuclear, no podría llegar al umbral del 50% de la población de los Estados Unidos, es decir, 150 millones de víctimas. No consiguiendo eso, Estados Unidos tendría la capacidad de recuperación y la guerra proseguiría en forma convencional. Esto estamos hablando de si Rusia pegaría un primer golpe, un primer ataque que destruiría las capacidades misilísticas de Estados Unidos en tierra, las estratégicas de los bombarderos en sus bases y pudiendo escapar apenas 4 o 5 submarinos nucleares que tendrían que ser luego
controlados seguramente con un ataque nuclear en la zona a través de filtraciones de los movimientos de los mismos, ¿no? Es muy largo de explicar esta situación, pero bueno, lo que calcula este experto en que Estados Unidos durante la Guerra Fría calculaba que como un umbral aceptable la pérdida de un 25% de su población. Y Rusia hoy, si tendría que usar sus armas nucleares para atacar precisamente las zonas vulnerables de Estados Unidos, es decir, las armas nucleares primero, para evitar la respuesta, y después las zonas industriales para evitar la recuperación, se quedaría sin armas nucleares para seguir con el resto, y Estados Unidos podía volver a iniciarse. Bueno, más allá de todo esto, si es cierto o no, si es viable o no, si puede ser una locura o no, el tema es que esto está en la cabeza de mucha gente. Nosotros hay veces tomamos versiones periodísticas o livianas de gente que no está especializada en el tema, que dice, no, se acaba el mundo, entonces eso no va a pasar nunca. Bueno, lo que está pasando es exactamente lo contrario. El planteo acá es, sí puede pasar, y esto podría significar la muerte de miles de millones de personas, pero no la desaparición del planeta en sí. Por lo tanto, una guerra nuclear sería un gran acelerador de la caída demográfica y permitiría entonces la emergencia de un modelo controlado por las corporaciones, porque los estados básicamente quedarían exhaustos en la lucha entre sí y no podían ofrecer resistencia a estas corporaciones. En definitiva, cuando nosotros vemos hoy, ahora, en este momento, como las fuerzas ucranianas insisten en atacar una central nuclear en Ucrania, con el riesgo de producir una nube radioactiva, generada por una especie de bomba sucia que se produciría por la explosión de 1.200 toneladas de material radioactivo desechado que están en los almacenes de esa central nuclear, y que esto se hace con la actitud de Occidente de mirar para otro lado y facilitar armas que sean capaces de hacer eso, y la actitud de la ONU de rechazar una inspección pedida por los rusos, y hoy recién Guterres mostrarse como preocupado y llamando a tener cuidado un poco con lo que están haciendo con las armas nucleares, a no atacar las centrales nucleares. Uno empieza a ver si realmente no es cierto que hay un sector, no todos, pero sí hay un sector de poder que quiere la destrucción como un objetivo en sí mismo, mientras para un conflicto entre naciones normalmente esto sería una cosa demencial y nadie considera seriamente. Para algún sector que quiere reducir al 10% la población del planeta, sí es absolutamente viable, y esto sí puede ser. O sea, yo creo que nos está faltando ver realmente lo que pasa en el mundo. Creo que es animarnos a encontrar y a ubicarnos con las nuevas realidades, no guiarnos tanto por los convencionalismos y tratar de entender que se están cambiando las reglas del juego, y que lo que se está jugando es algo de una magnitud pero tan grande que, bueno, fíjense Estados Unidos cómo está haciendo hoy, como estamos viendo, que el FBI allana las oficinas, la casa, en realidad, de Donald Trump, algo que sería insólito en otro momento, la toma del Capitolio, la forma en que asumió Biden, las cuestiones electorales y la dudosa forma en que gana las elecciones. O sea, hay tantas cuestiones en este sentido que se han ido presentando, que yo creo que tenemos que tomar conciencia de que estamos ante realmente un cambio de época muy profundo, y se está jugando extremadamente fuerte, se está jugando con un nivel que es difícil de imaginar, y nosotros seguimos pensando en las categorías viejas, en la forma anterior de imaginar el mundo, y como decía al principio, de un proceso de desacople entre lo que sucede en la realidad y lo que se analiza y lo que se estudia. Así que
Bueno, esto es básicamente lo que tenía que decirles, o sea, básicamente esa decadencia del mundo occidental es un hecho, creo que ya no hace falta ni discutirla mucho, solo hace falta discutir cómo y cuándo caerá, y si en la caída va a arrastrar al resto del mundo o a buena parte del resto del mundo consigo mismo. Cuando uno ve muchas de las señales, por eso llamo a prestar atención a las señales que hay, que son múltiples, uno empieza a dudar de si realmente las categorías clásicas que uno aplica para esto son todavía viables o estamos enfrentando un nuevo fenómeno con otras reglas de juego que va en otro sentido. Así que bueno, hasta acá es mi presentación. Si hay dudas, charlas, Sí. bueno, si hay dudas, preguntas, podríamos con gusto intentar aclararlas. Muchas gracias, Marcelo, por esta ponencia magistral sobre cómo estamos, por lo que está pasando en la humanidad del siglo XXI, que, como bien terminando estabas mencionando, no existen las categorías, o no son dables las categorías del siglo XX, del siglo XIX, para analizar la realidad internacional, geopolítica del siglo XXI. Bueno, entonces tenemos una vez más el honor de contar con la presencia acá del general José Luis Vigil León. Buenas tardes, general. Carlos, ¿cómo estás? Antes de yo hacer mi pregunta, por favor, le doy la palabra a usted. Adelante. Sí, primero para felicitar a nuestro expositor, Marcelo Ramírez, ¿no? Por ser muy claro y muy específico en las proyecciones que nos ha dado, ¿no? Realmente hay cosas que tenemos que analizarlas un poco, ¿no? Reflexionar en ellas, ¿no? Reflexionar en ellas porque de repente estamos yendo por un camino que no corresponde, ¿no? Muy interesante su exposición, ¿no? Le agradezco nuevamente, ¿no? Y tengo una preguntita por ahí, ¿no? Que no es mucho de mi campo, pero sí escuché ahí durante la exposición algunos términos lo escuché hablar sobre la movilizaciones de la población, ¿no? Y que algunas poblaciones son llamadas poblaciones rebeldes, ¿no? Tienen una alta densidad y con patrones culturales diferentes, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ¿no? Vemos que todo ahora es cambiante, ¿no? El mundo es cambiante vertiginosamente y lo que más vemos es la parte de lo que se da en las ciudades urbanas, ¿no? Las ciudades urbanas han crecido tremendamente, ¿no? Porque se ha desplazado la parte rural a la parte urbana. También vemos ahora que lo que se busca son ciudades verdes, ¿no? Ciudades verdes, ciudades ecológicas, ¿no? Pero también vemos lo que yo le llamo la deslocalización, ¿no? Que se está deslocalizando las zonas industriales, ¿no? Lo que antes, por ejemplo, las industrias estaban en la parte oriente, ¿no? de Europa y en Estados Unidos, ahora están centradas en Asia, ¿no? En el Asia, en China y en la India, ¿no? Entonces, yo quería, ¿no? Saber, ¿no? De nuestro expositor cuál es su visión, ¿no? sobre lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Que son las migraciones, ¿no? Le comento porque acá en nuestro país somos también un país que estamos recibiendo migrantes, ¿no? De hace unos años atrás, ¿no? Y también ahorita tenemos el caso de la guerra, ¿no? De Ucrania con Rusia, ¿no? Hay aproximadamente, son 6.845.000, ¿no? Personas, ¿no? Que han salido, ¿no? por la invasión rusa, ¿no? Entonces, esto va a influir, ¿no? Va a influir en el mundo, ¿no? Hay distintos tipos de migraciones, pero estas migraciones, ¿no? En este caso, ¿no? Por guerras, ¿no? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo va a influir en el orden mundial? Sí, bueno, gracias por las consideraciones. Es un poco a veces difícil de ver estas cosas. Nosotros lo que vimos fue a lo largo de los años 80, 90, 2000, una deslocalización productiva
desde sí, de los países occidentales, que llevó capitales y tecnologías a Asia, y desde allí, bueno, fueron muy bien aprovechadas para desarrollar a China como hoy lo estamos viendo, y no solo a China, sino toda la región, porque a su vez China deslocalizó luego producciones hacia terceros países por cuestión de menores costos. Creo que esto fue lo que terminó por debilitar, por ser la daga, podríamos decir, la estocada final que se le dio a Occidente. Creo que ahí hubo un error de cálculo, creo que no se dimensionó correctamente a qué jugaba China. Creo que se creyó que China era fácil de controlar y China en realidad lo que estaba haciendo era acumulando poder, y algo parecido sucedió con Rusia desde la llegada de Putin. No por el tema de la deslocalización, pero sí por un poco retomar, sobre todo en algunas industrias. Rusia no tenía la capacidad de hacerlo en toda la línea, pero sí en algunas cosas puntuales, específicamente en el tema militar, mucha de la herencia soviética, y volver a ponerlo en la práctica, y bueno, le ha dado una ventaja cualitativa en algunos tipos de armas, como es público y notorio. Esto genera, sí, también movimientos poblacionales, pero estos movimientos poblacionales tienen dos sentidos. Uno tiene que ver con esta deslocalización, pero también ha habido otros que son fruto precisamente de la propia guerra. Podríamos decir, la habitual invasión musulmana, no lo digo en términos despectivos, sino en el sentido del arribo de millones y millones de musulmanes del norte de África y de Medio Oriente, tiene mucho que ver precisamente con las políticas del propio Occidente, que el país que no bombardeó lo sometió a extremados niveles de pobreza, y como resultado lógico esto produjo una migración hacia Europa, que también se favoreció por algunas políticas receptivas de la Unión Europea que terminaron haciendo eclosión. Ahora, uno debería preguntarse, ¿todo esto fue hecho a propósito? ¿Fue sin medir las consecuencias? Cuesta imaginarse que gente tan poderosa no tenga la capacidad para prever esto que estábamos diciendo que pasó. Creo que acá ha habido un proceso que era, en el caso de Europa, es donde creo que más se ve, donde es más visible, de destrucción de la propia sociedad europea en líneas generales, si cabe el término, ¿no? Porque en realidad son sociedades también muy diversas entre ellas. Pero básicamente lo que están haciendo es hoy degradando los sistemas sociales, los sistemas productivos, bueno, y ahora toda esta cuestión energética y demás, creo que está finalizando lo que fue la Europa que alguna vez conocimos. Europa difícilmente se pueda recomponer de esto. Ahora, el problema de esta historia es que yo creo que es un periodo de transición, como hablábamos del capitalismo productivo hacia el financiero, donde Occidente se quedó con la parte de las finanzas, las ganancias, la producción, la fábrica, el taller lo puso en Asia, pero el primer punto fue entender que si uno le pagaba $200 a un trabajador asiático y $2.000 a un trabajador europeo, de alguna manera esto no podía ser eterno. Bueno, la solución es pagarle a todos 200, entonces lo que estamos viendo es esa demolición controlada, o no tan controlada, ya está el partido de Europa. Ahora, el problema es que si uno ve un poco más allá, también empieza a haber señales, por eso yo mencionaba el tema del foro de Davos, en que el modelo ya no va a ser productivo para todos, ya no van a necesitar esas grandes fábricas. El modelo va a ser fabricar para el que lo pueda pagar, automatizar la producción, y evidentemente va a sobrar gente. Entonces, eso creo que es la parte más preocupante y la que hoy vamos a tener que enfocarnos. A nosotros a veces nos parece un poco irracional, porque uno miramos nuestro propio país y decimos, hay tantas cosas para hacer, ¿cómo va a faltar trabajo? No es que falta trabajo, que no, está la decisión de que eso no se haga. Y ahí es donde está el problema. Yo creo que hay distintos modelos empuja. El globalismo tradicional, el de las empresas de alta tecnología, buscan un mundo de 1.000 millones de personas. El resto sobra. Después tenemos remanentes del capitalismo productivo, como ese sector se expresó con Trump, y que es compatible con lo que uno ve en Rusia o en otros países donde no están planteando una revolución socialista y hacer desaparecer el capitalismo. Están
planteando por lo menos reencauzarlo, un Estado que sea rector y el capitalismo sea parte de esa vida, con iniciativas privadas y demás, pero limitadas de alguna manera. Y yo creo que China ha mostrado que prácticamente sacó de la pobreza en este periodo cerca de 800 millones de personas. Hoy la pobreza extrema en China prácticamente es inexistente. Un salario medio en la costa es de alrededor de $1.000. Entonces uno empieza a ver que China ha volcado los recursos para mejorar las líneas generales de su población, las líneas generales de vida. Obviamente tampoco sabemos, tampoco tenemos que confundir la forma de vivir, la idiosincrasia china con lo que nosotros vemos. Muchas veces se dice, bueno, pero pasa que los chinos aceptan esto porque el Partido Comunista, en realidad los chinos lo que aceptan es una vida que ellos quieren organizada de la manera en que la estamos viendo, que para nosotros puede ser muy cerrada, muy dictatorial, muy difícil, muy jerárquica, pero eso es parte de su idiosincrasia, son confusionistas, para ellos eso es como debe funcionar una sociedad y lo que nosotros vivimos es una anarquía indeseable. Entonces, yo creo que China ha mostrado que tiene un modelo socialismo con características chinas, o como lo querramos llamar, que es para beneficiar a su población. No van a regalar nada, pero a su población la van a tratar de tener bien. Por otro lado, vemos este modelo globalista que lo que está buscando es hacer desaparecer lo que le sobra. O sea, básicamente nosotros somos excedentes. Entonces, esas migraciones que nosotros vemos solo cumplen el papel de desestabilización y de romper con las sociedades que podían ofrecer resistencia. Pero básicamente todo esto para esta gente está condenado a desaparecer. Creo que esos son más o menos los dos modelos en pugna. De alguna manera espero que el modelo multipolar sea el que se termine imponiendo y muchos hablan de distintos espacios culturales, donde habría un espacio para nuestra región, otro espacio que sería la Rusia eslava, o lo que era el antiguo imperio ruso, que después fue la Unión Soviética, la India, China por sí mismo, los países árabes, donde grandes espacios se nuclearían, organizándose los estados que hoy existen, enfrentados, bueno, a este otro modelo que es la desaparición del Estado. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Es un proceso que todavía está en una forma dinámica y está cambiando desde un modelo de producción hacia uno que no va a necesitar producción. Y eso creo que es lo más difícil de que se pueda entender, porque nosotros nos cuesta muchísimo aceptar la idea de la obsolescencia del trabajo humano. Pero es lo que nos está mostrando, o sea, básicamente uno lo va viendo, el ejemplo de los taxis para después aparezca Uber y para que después Uber sea reemplazado por la conducción autónoma, muestra cómo se va a deteriorar el trabajo. El 80% de los puestos laborales en conducción de vehículos en Estados Unidos va a desaparecer en los próximos 5 años. 80%, o sea, está frenado porque todavía la conducción autónoma no se le liberó. Ahora, cuando desaparezcan todos estos trabajos, ¿quiénes van a ser los consumidores? No va a haber consumidores, porque hay mucha gente que se tienta y dice, bueno, yo tengo una profesión de otra cosa, tengo un negocio, sí, pero no vas a tener clientes. O sea, el sistema está mutando, está dejando de ser capitalista para ser otra cosa, y eso es parte de lo que está en disputa en esta cuestión geopolítica. No sé si fui claro, porque son demasiados temas y es muy difícil sintetizarlos. Muy amable, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Marcelo y en general por su pregunta. Bueno, ya reflexionando sobre lo que has mencionado, Marcelo, estamos asistiendo acá, me quedo con eso central que has dicho, no es solamente una cuestión económica, como muchos se pierden ahí, se quedan solamente en una disputa de modelos económicos, donde, digamos, las corporaciones por el lado occidental que están sobrepasando a los estados, y en el lado oriente, en la gran Eurasia, ¿no? Países como Rusia, como China, no solamente, pero sí los más importantes, están postulando, bueno, el retorno del Estado. Y llama la atención, hablaste también de algo fundamental dentro de la agenda de las élites globalistas, ¿no? Que se reúnen en el foro de Davos, y que Kissinger recientemente, como lo mencionaste, les ha refrendado en la cara que justamente negocien con Rusia, que Ucrania entregue territorio, como
entendiéndose la postura de Kissinger, como mencionabas, de esa perspectiva realista, ¿no? Que al siglo XXI, para las élites occidentales simplemente debe ser superada, ¿no? Y incluso muchos ya lo ven como un senil y como un fósil a Kissinger. El tema demográfico me parece a mí fundamental, porque todas las bioideologías contemporáneas que promocionan las ONGs y que Naciones Unidas ha venido enarbolando, género, feminismo, aborto, animalismo, y cada cosa que se te pueda ocurrir, vemos cómo es que en China y en Rusia, en el bloque euroasiático, en los que están abanderando el orden multipolar que todavía no ha nacido, pero que van a hacer, al parecer, por lo que has mencionado, vemos cómo es que están haciendo todo lo contrario. Mientras en Occidente han dejado caer las tasas de natalidad, promocionando, y lo fomentan, promocionando el aborto como un derecho humano, vamos a decir, lo que tú siempre mencionas con un término bastante elegante, para no decir otra cosa, las parejas estériles, ¿no? Que contribuyen a la merma demográfica. Y vemos cómo en China estos se ha levantado la política tan férrea que tenían del hijo único y ahora están permitiendo tener más hijos porque se dan cuenta de que sí, somos el país más poblado del globo, con más millones de habitantes. Sin embargo, estamos dándonos cuenta que estamos envejeciendo, necesitamos rejuvenecer a la población y vemos cómo es que en el colegio se están promocionando las virtudes de la familia tradicional. Lo mismo estamos hablando con Rusia, lo mismo casi prácticamente con sus diferencias, con China, todo, pero vemos que también el modelo de familia tradicional se protege. Entonces, vemos que es, como bien mencionas, un tema civilizatorio de fondo, ¿no? Lo económico yo diría que es lo superficial, civilizatorio en el fondo. Y algo que me gustaría preguntar, ya para terminar esta intervención, tú siempre, los que seguimos muy espejos el programa, ¿no? Siempre te vemos frecuentemente hablando del tema militar. Y vemos, y los últimos programas que se han estado emitiendo mencionaste que hay un declive también en lo militar por parte de Occidente, que Estados Unidos ya no es el mismo país que se puede pelear en varios continentes al mismo tiempo. A ver si nos detallas brevemente, ¿no?, en qué consiste ese declive, que no solo también se da en lo cultural, civilizatorio, sino también, por supuesto, en lo militar. Por favor. Bien, te quería hacer una pequeña acotación con lo que decías antes de los distintos modelos. Fíjate, China tuvo un problema de inflación, al igual que tenía Occidente. En Occidente nosotros vimos las clásicas recetas de ajuste, elevación de tasas de interés, planchar el consumo. China optó por un modelo de aumentar la oferta. O sea, no trabajó sobre la demanda, sino sobre la oferta, aumentar la oferta para bajar los precios. Yo creo que eso es todo una radiografía del pensamiento de cada uno de los sectores. Con respecto al tema militar que vos mencionás, yo creo que, bueno, precisamente habiendo militares en la mesa, creo que están mucho más conscientes de estos, pero como algo que podíamos señalar, hay varias cosas, varias puntitas. Una es, yo creo que el corazón, el eje del ejército, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, hoy básicamente son los equipamientos puestos en marcha en los años 80 y 90. Prácticamente Estados Unidos no ha sacado modelos exitosos posteriores. Cuando uno ve, por ejemplo, el F-35 y los resultados, los más de 800 fallos reconocidos por el Pentágono, las bajas prestaciones, problemas tan absurdos como que no pueda volar más de 1 minuto a velocidades supersónicas, no tener velocidad de crucero supersónica, no tener resistencia a las condiciones de la salinidad y oxidarse la pintura antirradar, que los portaaviones se ven los F-35 oxidados, problemas de puntería, hay infinidad de problemas, el cañón que desaconsejan usarlo porque produce daños estructurales, y así, digo, podíamos seguir hasta el infinito, y sin embargo fue un éxito de ventas el F-35. A pesar de que las propias fuerzas estadounidenses empiezan a bajar la cantidad de pedidos futuros y están intentando reemplazarlo por
el F-15 nuevo. Es una versión modernizada, pero estamos hablando de todas formas de una base troncal que tiene casi 50 años, 40 y pico del diseño, 50. Esto demuestra que han tenido que recurrir inclusive a soluciones del pasado, el destructor Zumwalt que fue cancelado, los buques de combate del litoral que fueron cancelados por sus bajas prestaciones, tuvieron que discontinuar los submarinos Seawolf por los altísimos costos, y así podemos ir multiplicando una y otra vez. Están todavía lidiando para tratar de desarrollar un misil hipersónico, nunca había sido prioridad de los estadounidenses, por lo visto esto, ahora que los rusos lo tienen, sí lo consideran. Han descuidado muchísimo la guerra electrónica, los equipamientos rusos están muy por encima de lo que son los norteamericanos. Rusia ha puesto armas como el Prevest, el sistema láser en funcionamiento. Estados Unidos por ahora pruebas y no muy exitosas, fracasaron los cañones de riel. Daría la sensación que en Estados Unidos el problema real es que la industria, sobre todo después de la... Sí. Perdón, me parece algo que se me coló. Decía que en definitiva el problema que estamos viendo acá yo creo que es una enorme corrupción en la industria y en el Pentágono. Desde la caída soviética se acabó el enemigo y lo que se dedicaron es a producir malo y en función de los negocios de las empresas y no de las capacidades reales de defensa. Entonces hemos visto proyectos faraónicos que no funcionan y que son extremadamente caros, mientras que vemos que los rusos con muchísimo menos dinero han conseguido mejores resultados. La única explicación que yo le encuentro a esto precisamente es eso, a que las decisiones se han tomado en función de los negocios privados. Las corporaciones se han llenado los bolsillos durante décadas y hoy se empieza a pagar el costo. Estados Unidos, inclusive la propia triada nuclear la tiene, podríamos decir, obsoleta. Ha habido denuncias hace un par de años de que los sistemas de silos en tierra no son confiables. Ellos mismos no saben cuál de los misiles Minuteman III pueden despegar y cuáles no. O sea, no saben si van a poder lanzarlos o no, precisamente porque se han vencido componentes claves de estos misiles que no han sido actualizados, no saben bien. Hasta hace poco usaban disquetes, los floppy disk, los anteriores a los disquetes, todavía en algunos centros de mando y había que modernizarlo. Trump había hablado que necesitaban más de $1.300.000.000.000 para modernizar nada más que este sistema. Creo que hay un enorme problema y que a esto, de la mano de un declive de la capacidad económica de Estados Unidos, hace que sea cada vez más difícil mantenerse en este papel de gendarme del mundo. Creo que la visión de Trump era mucho más lógica, o sea, nos cerramos, concentramos en modernizar nuestras armas y dejamos de ser los gendarmes del mundo porque ya no tenemos espaldas para eso. Creo que ese es el problema. Estados Unidos tiene que atender muchos frentes a la vez y no está teniendo esa capacidad. Y después quedarían para discutir otro tema que, bueno, esto no hay obviamente un consenso, pero cuál es el papel real de un portaaviones en una guerra donde hay misiles hipersónicos. Si un misil hipersónico portador de una cabeza nuclear puede eliminarte una flota en segundos, ¿cuál es la lógica de invertir $13.000 millones en el Gerald Ford solo en el portaaviones, sin contar el ala embarcada y demás? ¿Tiene sentido y eso? Bueno, muchos creíamos que no. China empezó a fabricar sus propios portaaviones. No sabemos si en realidad es eso, una falta de actualización, si en realidad es una muestra de poderío que persigue en sí mismo eso. O sea, también estamos viendo, creo que, cambios en la técnica militar, que Estados Unidos habría que ver hasta dónde se está pudiendo adaptar eso, y creo que de alguna manera es como que está también democratizando más el mundo, en el sentido que con un puñado de dólares se puede construir un dron con prestaciones aceptables y no es necesario gastarse, no sé, $2.000 millones en un bombardero.
ese tipo de cosas, creo que también está afectando la estructura, pero creo que básicamente para mí el gran problema es la corrupción que anida, que hace que lo que se esté fabricando y lo que esté saliendo de Estados Unidos sea caro y malo. Los costos de fabricación son varias veces superiores a los de China. El otro día leí un informe que decía que producen 10 veces más caro que China, 10 veces más caro. El mismo material es 10 veces más caro que producirlo en China. Entonces, de esa manera se distorsiona todo. Si sumamos la corrupción contra los costos de fabricación, al final no sabemos realmente qué es lo que está pasando, pero cuando empezamos a ver los resultados, como se fueron de Afganistán, los problemas que han tenido en Medio Oriente, en Siria, parecería que algo por lo menos está fallando, y ahora en Ucrania tampoco les está yendo demasiado bien. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Bastante sucinta, breve y sintética, pedagógica la respuesta. Bueno, me parece que tenemos en la sala también al general Antonio Galindo. No sé si desea intervenir, por favor, general. Buenas tardes, general. Su audio, general. No puedo entregar desde acá. Ivonne, ¿podrías arreglar el audio del general, por favor? Tiene que activar él. Usted, general, su audio está muteado, disculpe. Desmutéelo. Ahora sí. Disculpen. Buenas tardes, general. Buenas tardes, muy amable, ¿no? Un saludo para nuestro ponente, Marcelo Ramírez, ¿no? Interesantísimos sus puntos de vista, sus perspectivas. También un saludo muy fraterno al general José Luis Vigil. Hola. Un abrazo. Y para Carlos Mamani, ¿no? No conocía de este foro, muy importante. Definitivamente la Escuela Superior de Guerra, Escuela de Posgrado, ¿no? Donde me encuentro laborando, está muy interesada en desarrollar los estudios estratégicos y todo lo que hemos escuchado hasta este momento, ¿no? Abona a esta necesidad intelectual que tiene la República y, por supuesto, todos los profesionales universitarios, ¿no? Que necesitan pensar y repensar estos grandes temas, disciplinas, campos de estudio, ¿no? De los llamados estudios estratégicos. No quiero protagonizar nada, pero sí, desde hoy voy a estar más consecutivo con esta universidad, entiendo, la Universidad Nacional de Cajamarca, con usted, Carlos Mamani, y con todos los distinguidos ponentes, profesionales que asisten al foro, ¿no? Gracias. Muchas gracias, general Galindo. Muy bien, señores, si no hay ninguna pregunta más, me parece que Marcelo Ramírez, ¿no? Junto con Ivonne Alves de Muy Espejos, tienen algo muy importante que hacer en Buenos Aires y no quisiéramos quitarle más tiempo de lo debido. Ha sido, la verdad, un placer, un honor, como siempre, su humilde servidor Carlos Mamani de Proyecto Patria y, por supuesto, siempre colaborando con la universidad, nuestra alma mater nacional de Cajamarca. Saludos al doctor, una vez más, Berardo Escalante Sumaeta, a nuestro decano, el doctor Glicerio Delgado Vilches, y a nuestro colega y también propulsor, motivador y por la iniciativa, Jason Vázquez. Un saludo a todos ellos que no han podido estar hoy día, pero bueno, acá su servidor, una vez más, oficiando de moderador. Muchas gracias por su asistencia, mis generales, y Marcelo, estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta el próximo jueves tenemos a Rafael Machado. Gracias, caballeros. Muchas gracias. No se pierdan, el próximo jueves, querida audiencia, tenemos a Rafael Machado desde Brasil, que va a tener una exposición sobre el rol de Brasil en el nuevo orden internacional del siglo XXI. Hasta el próximo jueves. Saludos. Buenas tardes, caballeros. Hasta luego, generales. Hasta luego, mis generales. Saludos. Nos vemos, Marcelo.